Leoncio Prado, el héroe olvidado, dice el historiador chileno Molinari. Una de las figuras militares enemigas más atrayentes de la Guerra del Pacífico, quizá la que desarrolló más por su amor al Perú, por el denuedo con que defendió siempre sus colores y por su valor indomable, fue, sin duda, la del coronel Leoncio Prado. La muerte de este hombre extraordinario tiene tonalidades tan grandiosas, fue tan admirablemente estoico para morir, que como un homenaje a la memoria de tan valiente jefe peruano, publicamos este emocionante episodio de su vida, que sin dudas es la página más hermosa de la historia del Perú en la última campaña, tomándola de nuestra historia de la batalla de Huamachuco, que verá la luz pública entre breves días. Si hubiera imaginado, compañero, que le iban a fusilar, tenga la seguridad que no lo tomo prisionero, decía el año próximo pasado mi querido amigo, el mayor retirado, don Aníbal Fuensalida, refiriéndose al coronel Leoncio Prado. Figúrese usted que Pradito estaba herido gravemente. Tenía un balazo horrible en la pierna izquierda. Miré, la tenía hecho astillas. Compañero, si lo sabré yo, si lo recogí de una quebrada el día 13 de julio, 2 días después, el 15 temprano, poco después de las 8 de la mañana, era domingo, lo fusilaron y en su propia camilla. El citado militar chileno, que conocía a fondo aquel episodio, agregaba, relatando al señor Molinari la tragedia de Huamachuco. Le voy a relatar punto por punto todo cuando sé respecto al coronel Leoncio Prado, a quien tomé prisionero, de quien fui amigo cerca de 2 días y a quien no vi morir porque cuando lo fusilaron había yo partido de Huamachuco. De orden superior de mi jefe, el inteligente mayor Fuentesilla, salí temprano el día 13 de julio en comisión a recoger armas y muy especialmente a buscar 2 cañones que faltaban de los 12 que había tenido la artillería enemiga. Cerro arriba nos lanzamos por el Morro de las Flores, altura que queda encima, como quien dice, para el sur de Huamachuco. Llegamos a la cumbre y una vez en ella bajé con mi tropa para el otro lado, como para Entre Ríos o Silacochas, y con paciencia principiamos a registrar todas las quebradas, vallecitos y hondonadas que forman aquellas agrestes serranías. Estos cerros que se presentan pelados sin un arbustillo hacia el costado norte para el que se mira el pueblo. Una vez que descienden hacia Silicochas, principian a cubrirse de vegetación, y en sus quebradas se encuentra agua y también árboles y bosquecillos. Mi tropa andaba dispersa, con orden de no separarse mucho y de registrar con un sumo cuidado cuando rinconcito hubiera. Yo disponía de 30 hombres y de mi corneta Vilches. 15 de los niños andaban a caballo, los demás a pie. Como le decía a usted, en partiditas los soldados recorrían los cerros. De repente, un artillero, cuyo nombre he olvidado, sintió que alguien se quejaba. Más bien dicho, le pareció oír murmullo de conversación. El hombre preparó su carabina por lo que pudiera acontecer y con cautela, agazapándose, se fue acercando hacia el lugar de donde creía que venían las voces. Pocos instantes después, le habían así con voz entera: avance usted sin cuidado,
que estoy herido. Yo soy el coronel Leoncio Prado. Y efectivamente, mi artillero tenía su frente bajo una ramita, lo que los soldados llaman un torito, recostado en el suelo sobre un cuero de oveja y una manta. A un hombre moreno, la nariz perfilada, el pelo negro y muy crespo, y que usaba bigote y una insignificante pera militar. Natural del presidente del Perú, don Mariano Ignacio Prado, y jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro, es decir, el primer ejército de Cáceres. Cuando mi artillero vio herido a Prado, o a Pradito, como todos los nombrábamos en el Perú, se quedó mirándolo al oír la tranquilidad con que le dirigía la palabra. Y Pradito, con toda calma, le dijo, hazme un favor, dame un tiro aquí, en la frente. Pídale ese servicio a mi teniente Fuensalía, le contestó el soldado, y corrió a darme parte. No pasó mucho tiempo y yo y otros soldados más estábamos al lado del que fue mi pobre amigo el coronel Prado. Qué hombre tan simpático, tan ilustrado y atrayente, compañero. Mire, encantaba conversar con él. De todo sabía. Poseía el inglés y el francés, lo mismo que el español, y con él podía usted hablar de artillería y de tratar cuestiones guerreras a fondo, porque era hombre bien instruido, de estudio y muy sabio. En cuanto estuve a su lado, y después de darnos un afectuoso apretón de manos, me rogó que lo despachara al otro mundo, porque sufría dolores atroces a causa de la herida y porque suponía le habrían de fusilar. Naturalmente le hice desechar tan negra idea, porque imaginé que el estado tan gravemente herido, mi coronel Gorostiaga, no lo ejecutaría tan gravemente herido. Compañero, recuerdo que me dijo a propósito de su herida, este pobre chino es tan bueno que por más que he hecho, no he querido cortarme la pierna herida, y mostraba el muslo izquierdo horrorosamente fracturado encima de la rodilla. Y nuestra conversación duró el tiempo necesario para armar una cabilla y pronto regresamos todos a Huamachuco. Usted se imaginará con cuánto cuidado bajamos aquellos empinados cerros. Qué hombre tan atento. Usted supondrá que el camino era harto malo y que aquel hombre no se quejó una sola vez. Hizo el viaje como en una camilla de rosas. Y en cuando entramos a la plaza, me presenté a mi mayor Fuentesía y le dije, y este en el acto hizo colocar a mi prisionero en una de las habitaciones de la casa que nos servía de cuartel. Le tocó una pieza de regular tamaño, como esta, de 6 por 5 más o menos. Se le arregló en una camilla con un buen colchón y se le colocó esta frente a la puerta, es decir, al medio. De velador se buscó un cajón vacío un tanto alto. Me olvidaba narrarle que junto a compadrito tomamos también a su asistente, un compadre chino más fiel no he conocido en esta vida. Era un perro inteligente, sumiso como nadie. Al día siguiente de estar en Huamachuco, en presencia de varios compañeros, me entregó su chino, o sea, el perro, en esta forma. Mire, José, cuando yo no exista, seguiré sirviendo al Señor de la misma forma como lo has hecho conmigo. Ten presente que es el mejor amigo que hoy tengo. El chino me fue fiel hasta su muerte. Pradito fue visitado por todos los jefes y oficiales de la división, captándose la confianza y simpatía de grandes y pequeños. Nadie en absoluto habló de fusilamiento.
Sin embargo, él no se escapó, se pensase en ello, por cuanto los cirujanos chilenos se excusaron de amputarle la pierna y curarlo. Por él supimos que las punterías de nuestros cañones habían sido buenas. Contó que los Krupp habían hecho destrozos espantosos en sus filas y declaró más de una vez que era imposible encontrar en el mundo un soldado más bravo y de más empuje y más disciplinado que el nuestro. Discutiendo con los compañeros a propósito de la palabra de honor, sostuvo que en una guerra de invasión y conquista como la que hacía Chile, y tratándose de defender a la patria, podía y debía empeñarse la palabra y faltar a ella. Yo la di cuando caí prisionero en julio de 1880 en Tarata, y me he batido muchas veces defendiendo al Perú y soporto sencillamente las consecuencias. Ustedes, en mi lugar, habrían hecho otro tanto. Si sano y me pone en libertad y hay que pelear nuevamente, lo haré porque ese es mi deber de soldado y de peruano. Le repito, Pradito conversaba de estas cosas sin fanfarronería y con la flema y tranquilidad propias del honor valiente y sereno. Estas palabras del militar chileno, testigo de la captura y la estancia de Leoncio Prado en Huamachuco, retrataban de cuerpo entero al héroe. Su interés espiritual estuvo en todo instante sobre todas las cosas, y en esas 48 horas de agonía que tuvo, con el cuerpo deshecho por la fatiga, con una pierna astillada, presa de fiebre y de dolor, demostró el formidable carácter de su alma templada como el acero para las más duras pruebas. Otro jefe militar chileno, que estuvo en Huamachuco en aquellos días luctuosos para la patria, el capitán Benavente, relata su parte de la siguiente manera al señor Molinari. No tengo para qué repetirle que Pradito era un hombre muy instruido, de conversación amenísima, y por qué su, su resignación, valor y absoluta falta de fanfarronerías se había captado la confianza y la estimación de todos nosotros. Se refiere a los chilenos. Pradito era el tipo de militar bravo que defendía a su patria con valor y decisión admirable. De ahí que todos desearon su salvación y que no se le fusilase. A consecuencia de haberse presentado la gangrena hospitalaria entre los heridos del ejército chileno, el coronel Gorostiaga ordenó inmediatamente la evacuación de la ciudad para trasladarse a Cajabamba. A las 7 de la mañana salía el ejército invasor de la ciudad. Dejemos al capitán Benavente el relato. Gorostiaga, montado en su famoso macho viajero y envuelto en su poncho verde de Castilla, en la plaza miraba desfilar sus tropas. Entre los ayudantes que lo acompañaban se encontraba su servidor, capitán Benavente. Díjome mi jefe, pase al cuartel de artillería y diga a Fuentesía si han cumplido la orden que le di. Saludé y partí en demanda de mi objetivo. Los artilleros se alojaban en la casa como quien dice ahumada con plaza. No tenía que andar sino a cuadra y media. Fuentesía estaba listo para marchar. Lo noté pensativo. Mi mayor, dice mi coronel si ya cumplió usted con la orden. Fuentesía fue sorprendido, casi fastidiado, me respondió. ¿Sabe usted cuál es esa orden? Le dije, no sospecho. La de fusilar a Pradito, amigo mío, me confesó. Y el bravo y bondadoso mayor Fuentesía clavó la vista en el suelo,
movió nerviosamente los hombros, se retorció con rabia los bigotes y agregó: ¿Qué diablos? ¿Por qué se me obliga a mí a cumplir tremenda orden? Y durante breves instantes, dice el capitán Benavente, nos miramos con indeseable angustia. El subteniente Ramírez, de zapadores, que vigilaba los cañones tomados al enemigo, estaba también con nosotros. A ninguno de los tres se nos ocurría cómo salir de aquel durísimo trance. Al fin, Fuentesía exclamó: ¿Qué hacer? Hay que cumplir la orden, cueste lo que cueste, compañeros. Hablemos con Pradito. En ese momento, el subteniente Ramírez, un niño de 18 años que tenía fama y reputación de valiente y que en la batalla se había conducido como un león, dijo: Mi mayor, yo lo sacaré del apuro. Déjeme a mí. Yo hablaré con el coronel Prado y le comunicaré la orden. Bien, subteniente, contestó Fuentesía, perdón. Hable usted con Pradito y dígale que dé orden que de parte del coronel Gorostiaga se le va a fusilar. Y luego agregó: entre las 3 a la pieza. Leoncio Prado, Pradito, como todos lo nombraban, cuando penetramos en su cuarto, tomaba un fugal desayuno. Su asistente, el compale José, le había servido un pulpo a la chilena, con tanta tostada en una lanchita de su caramayo. Mi coronel, buenos días, le dije a Ramírez. A la orden, compañero, respondió con llaneza y urbanidad Pradito. Una mala noticia, le informé a Prado. ¿Qué será? ¿Que me van a fusilar? Observa Pradito y continuó sonriendo y tomando su ulp. Sí, pero en 5 minutos más, replicó Ramírez secamente. Vaya, dijo Pradito, y sin parar de comer ulpo, mascando se quedó. Nos quedamos en silencio por algunos segundos. Fuentesía, esforzándome, agregó: Sí, mi compañero, mala y muy mala noticia. Así es, respondió Pradito. Paciencia, agregó. ¿Qué hacer? ¿Con qué me vas a fusilar? Sí, compañero, tengo el sentimiento de confirmar lo que le ha dicho el subteniente Ramírez. Va usted a ser fusilado. Tiene usted 10 minutos, el tiempo necesario para que se prepare. Mi mayor, dijo Prado, desearía hablar con el coronel Gorostiaga. No hay inconveniente, contestó Fuentesía. Y me envió para comunicarle al jefe los deseos del prisionero. Tomé mi caballo y partí a escape. Gorostiaga permanecía en el mismo lugar de la plaza, donde yo lo había dejado. Le comuniqué los deseos del prisionero, contestándome el coronel Gorostiaga, quien hizo un gesto indefinido, quizás de pena o de desagrado. Capitán, diga que me he ido, que hace una hora partí. Aquello era horroroso, y yo no había ido a la campaña a tomar parte de semejantes escenas. Pradito a todo esto continuaba tranquilo, impasible. Durante mi breve ausencia había conversado Pradito con Fuentesía y Ramírez. Cuando entré a la pieza y avisé que Gorostiaga había partido, exclamó: En verdad, señores, creí tener derecho a que se me fusilara en la plaza y con los honores debido a mi rango, pero esto porque soy coronel y pertenezco al ejército regular del Perú. Usted, señor coronel, será fusilado aquí, en su propia camilla, en esta pieza, respondió Fuentesía con calmada y emocionada voz. Está bien, y dígame, mayor, ¿tiene usted papel? Proporcióneme una hoja de mi cartera. Quiero escribir a mi padre. Y con soberana calma y sin afectación, sin que su rostro sufriera alteración alguna, siguió agregando: Capitán, ¿tiene usted lápiz?
y yo, profundamente emocionado, le pasé un pequeñísimo lapicito que con religioso respeto conservo todavía en memoria de aquel hombre extraordinario y bravo. Pradito los miró casi sonrientes y sentado en su pobrísimo lecho, escribió con tranquilidad más asombrosa la siguiente carta. Huamachuco, 15 de julio de 1883. Señor Mariano Ignacio Prado, Colombia. Mi querido padre, estoy herido y prisionero. Hoy a las... ¿Qué hora es?, preguntó. Las 8:25, contestó Fuentesía. Entonces siguió escribiendo. 8:30, debo ser fusilado por el delito de haber defendido a mi patria. Lo saluda su hijo, que no lo olvida, Leoncio Prado. Los soldados que iban a cumplir la orden con el sentenciado estaban ahí, eran dos. Pradito, sin perder la calma, dijo, ¿no sería mejor que me fusilaran 4 hombres? No hay inconveniente, compañero, contestó Fuentesía. Un momento después, Pradito, tomando en sus manos el cachuchito de la lata y la cucharada y dando a estas unos golpecitos para limpiarla de la harina seca, restos del ulpo que tenía pegado, habló así a la tropa. Ustedes me van a hacer el favor de apuntar aquí. Y se señaló la frente sobre los ojos. Cuando con esta cuchara, agregó, haga una señal así y saludó masónicamente y pegue 3 golpes, con esta lanchita ustedes hacen fuego. Y aquel bravo soldado, sin la menor emoción, sin recriminación alguna, se alistaba de este modo para morir. La pieza era chica, al frente, al pie de su cama, a 3 metros de distancia, se colocaban los 4 tiradores, 3 soldados y un cabo de artillería armados con carabinas Winchester, la boca de los cañones a la altura de los pies de la camilla. En ese momento, cuando ya los tiradores estaban en su puesto, fue cuando nos abrazó diciéndonos, adiós, compañeros. Nos retiramos saliendo de la pieza, pero volvimos inmediatamente. A pesar de lo espantoso de aquel suplicio, como aquel hombre nos atraía, creímos un deber presenciar su muerte, acompañarle en aquel durísimo trance y aguardar sus últimos momentos, conservándolos para la historia. Qué hombre tan sereno y tan valiente. Nos colocamos tras los 4 soldados. Las láminas nublaron mi vista. Todos lloramos, todos menos Pradito. Tomó la cuchara, le pegó un golpecito para limpiarla, la enderezó un poco más el cuerpo, se irguió, saludó masónicamente con la cuchara, pegó pausadamente los 3 golpes prometidos. Sonó una descarga y dulcemente expiró en aras a su patriotismo por su nación, por el Perú. El hombre más alentado que he conocido, el heroico coronel Leoncio Prado. Al cabo, avanzó dándole un balazo en el pecho para cumplir con la ley. Acabo de apagar así los latidos de aquel gran corazón que no palpitó sino para servir a su patria. Así murió este hombre extraordinario. Expiró con estoica frialdad y en medio de la admiración y de las lágrimas de sus enemigos, que se hacen un deber en confesar su altivez y su heroico valor. El capitán Rafael Benavente, de quien es el relato hecho al historiador Murinari, termina con las siguientes palabras que son el más hermoso homenaje a nuestros héroes. Sucumbir en esta forma que murió el coronel Leoncio Prado no es morir. Ese soldado esculpió sencillamente su nombre en letras diamantinas en la historia del Perú.